Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy tengo este Jetta 2015. Este tiene un motor 2.0 y lo que le vamos a hacer, vamos a cambiarle la flecha del lado del conductor. Y pues bueno, si te interesa este contenido, quédate conmigo. Comenzamos. Para comenzar, recuerda que siempre tu seguridad es primero. Vamos a poner un gato con una torre, los dos en conjunto. Se van a sostener del borde que está aquí abajo. Aquí podemos ver que hay este borde. Pues bueno, de ahí se van a tomar para poner su torre y su gato. Una vez hecho esto, vamos a quitar estos tapones. Simplemente son unas molduritas muy pequeñas. Y para eso el coche normalmente trae una herramienta como esta en la cajuela. Y si no, pues hazte de algún pico o algo con el que puedas insertarlo en el centro y puedas quitar estas pequeñas molduras, ¿verdad? Una vez hecho esto, vas a tener un birlo de seguridad. Normalmente ese dado lo tienes ahí mismo en la cajuela donde está tu llanta de refacción. Ahí es donde los concesionarios comúnmente lo ponen, o si no, lo tienes en la caja de guantes. Yo en mi caso, pues bueno, ya lo tenía yo preparado. Es este dado que está aquí y lo vamos a insertar exactamente en esa parte. Entonces, pues bueno, con una maneral, con una llave, vamos a aflojar estos 5 birlos. Es una medida, me parece que es 17 milímetros. Vamos a quitar todos y cada uno. Muy bien, ya quitamos aquí la llanta, la pusimos ahí de extra soporte para más seguridad. Y lo que vamos a hacer a continuación es aflojar esta tuerca. Para esta aplicación ocupo 1.16 dado. Ok, y lo vamos a poner ahí. Yo voy a utilizar una pistola de torque. Tú puedes usar una maneral para romper tensión, si es que no cuentas con una de estas pistolas. Vamos a ver. Aquí vemos que ya está flojo el tornillo. Aquí lo que voy a hacer es regresarlo y lo voy a enroscar 1 o 2 vueltas y lo vamos a dejar de esa manera para que todavía siga asegurado a lo que es la flecha. Y en su momento lo que yo voy a hacer es, con un dado 16 milímetros, aquí en la parte de abajo vas a tener 3 tuercas que vas a tener que aflojar con este dado que te acabo de mostrar. Entonces, pues bueno, yo lo que voy a hacer es quitar estas 3. Están fuera las 3 tuercas y ya tenemos todo listo para desenganchar lo que es este eje. Entonces, con la mano lo que podemos hacer aquí es poner un poco de presión en el brazo inferior, y esto es con la finalidad de zafarlo de este buje que tenemos aquí abajo. Entonces, una vez hecho esto, prácticamente nuestro eje está liberado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es terminar de aflojar esta tuerca, perdón, este tornillo. Lo sacamos y de esta manera puede salir ya esta flecha. Aquí, como podemos ver, ya está completamente liberado. Entonces, lo que me toca a mí es simplemente ir debajo del vehículo y sacarlo del extremo interno que va conectado a la transmisión. Pues muy bien, me encuentro ahora lo que es en el área de la transmisión. Aquí tenemos la flecha que queremos quitar, que es la del lado del conductor. Y esta está un poco más difícil de sacar, puesto que tenemos lo que es esta parte de la suspensión que nos estorba. Aquí tenemos la transmisión como tal. Y pues bueno, yo me hice de un cincel como este. Y esto es muy eficaz para este tipo de operaciones. Aquí lo que voy a hacer es ponerlo entre la transmisión y la flecha, así como tal, y le voy a dar unos cuantos martillazos hasta que salga, ¿verdad? Tenga mucho cuidado, no vayan a quebrar lo que es el housing de la transmisión. No golpeen esta parte, golpeen hacia dirección opuesta. Un poco de contexto, aquí vemos que ya tenemos las 2 piezas. Este tiene un poquito más, está más grueso el housing de esta parte. El resto es similar, los tornillos varían. Entonces yo creo que ya le voy a poner el original, que es este, en esta ocasión para esta aplicación.
Y pues bueno, lo que nos resta es comenzar a poner esto de regreso. Acompáñame. Pues muy bien, ahora que ya tenemos esta flecha fuera de nuestra transmisión, corroboramos que no haya fugas de aceite, las cuales yo no veo ninguna. Aquí podemos ver. Y pues bueno, acto seguido, yo lo que hice fue quitar esta tuerca de por aquí. Esta es una 18 milímetros. Esto es para lo que es esta barrita estabilizadora. La hacemos a un lado para que nos dé un poquito más de espacio. Ok, este es un paso libre para poder meter esta flecha nueva. Entonces pues bueno, lo que yo voy a hacer simplemente es ponerla en posición, ahí donde se encuentra nuestra transmisión. Yo voy a ocupar ambas manos. Pues muy bien, vamos a poner todo de regreso. Pues muy bien, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es apretar la especificación te la dejo abajo en la descripción para hacer más corto este video, y los de abajo también hay que apretarlos, una especificación que nos marca el manual de propietario. Lo que yo voy a hacer es poner, después de hacer estos torques, voy a poner el neumático de regreso y le vamos a dar una prueba a este coche a ver qué tal. Pues bueno, ya estamos aquí probando este vehículo. Ya dejó de temblar, temblaba la dirección un poco. También cuando daba uno la vuelta tronaba un poco hacia el lado izquierdo. Entonces pues bueno, ya quedó corregido el daño. Se siente bastante bien este vehículo. Y pues bueno, ahora ya sabes tú cómo puedes hacer estos proyectos desde casa con herramientas básicas, ¿verdad? Pues muy bien amigos, si les gustó este contenido, puedes suscribirte al canal o puedes dejarme un comentario en la caja allá abajo, será muy apreciado. Pues bueno, espero verte pronto. Hasta la próxima. Chao.